El reto de Kömmler fue convertir una serie de túneles sucios en una fábrica impecable. Su primera tarea fue terminar de perforar los túneles. El 28 de agosto de 1943, los primeros 107 presos procedentes de campos de concentración llegaron a Nordhausen. Posteriormente llegaron muchos más y no había ni siquiera barracones para los presos, la mayoría de Rusia, Polonia, Francia, aunque también había prisioneros políticos. Durante 6 meses vivimos en este túnel sin poder cambiarnos de ropa y sin poder asearnos. Ni siquiera podíamos beber. Solo un vaso de agua al día. Y cuando nos veían bebiendo, nos pegaban. Durante 6 meses no vimos la luz del sol. Ni siquiera había literas donde dormir, así que teníamos que dormir en el suelo, por donde podíamos. Las condiciones eran atroces. Las explosiones duraban todo el día. El aire estaba impregnado de polvo. Los presos trabajaban en turnos de 12 horas. Pero las explosiones no les dejaban dormir cuando no estaban trabajando. No había servicios ni duchas. Enfermedades como la tuberculosis, la neumonía y la disentería proliferaban. En las Navidades de 1943, más de 10.000 hombres trabajaban en los túneles excavando y cargando piedras, haciendo perforaciones para favorecer la ventilación, poniendo luces, extrayendo barriles de petróleo, instalando raíles y disponiendo maquinaria. Tras 7 meses, los trabajadores terminaron los túneles y el ensanche de algunas de las galerías, añadiendo así más de 12.000 metros cuadrados a la fábrica. $3.000 trabajadores murieron durante la ampliación, víctimas del agotamiento, malnutrición y otras enfermedades. Los nazis estaban convencidos de que tenían un arma secreta que podría cambiar el curso de la guerra. Las vidas de los prisioneros no significaban nada. Después de perforar los túneles, los prisioneros pusieron una capa de cemento. En algunas ocasiones, rellenaban de cemento a los prisioneros que no estaban en condiciones de trabajar. Así que el sistema de túneles no solo es un monumento, sino también un cementerio. Mientras unos prisioneros ampliaban los túneles, otros construían el campo de concentración Dora. Los prisioneros que vivían en los túneles consiguieron al final barracones en los que dormir, aunque no sirvieron de mucho a los moribundos. Para deshacerse de los cuerpos que se sacrificaron para construir el cohete de Hitler, las SS instaló un crematorio en Dora. Pero antes de que este empezara a funcionar, miles de cadáveres fueron trasladados al campo Buchenwald. Al ver el cargamento que llegaba, los prisioneros de Buchenwald supusieron que lo único que Dora producía eran muertos. A medida que sacaban los cuerpos de Dora, llegaban trenes cargados de equipo de Peenemünde y otras fábricas. A finales de 1943, Alemania estaba desesperada. Hitler se aferró a la esperanza de que los túneles de Nordhausen harían un milagro. Con la amenaza de una invasión aliada acechando, era importante que la fábrica de V2 de Nordhausen empezara a funcionar. Los prisioneros fueron obligados a preparar la fábrica para la producción en masa, instalando planchas, taladradoras, tornos y otras herramientas de fabricación. El montaje del V2 tendría lugar en el complejo de Mittelwerk. En enero de 1944, en menos de 4 meses, la fábrica produjo sus primeros 50 cohetes V2. Pero 50 cohetes no ganarían la guerra. Hitler quería miles de ellos. Se esperaba que la fábrica produjera 900 al mes.
Para intentar conseguir este objetivo tan poco realista, se puso a cargo de la producción de Nordhausen a Arthur Rudolph, antiguo encargado de montaje de Peenemünde. Tenía que garantizar la producción de los V2 y de todos sus componentes. Debía de asegurarse de que fueran de suficiente calidad y de que el proceso de montaje cumpliera los plazos. Mientras Rudolph organizaba la fábrica de montaje en Nordhausen, Werner von Braun se encontraba en Peenemünde mejorando el V2. Sin embargo, fue en varias ocasiones a la fábrica. Una vez en funcionamiento, la línea de montaje de Rudolph utilizó 5.000 trabajadores forzados y 3.000 civiles alemanes a los que se le prohibía el trato con los prisioneros. Estas fotos de propaganda tomadas para mostrar la eficiencia de los trabajos forzados son las únicas imágenes que existen del trabajo en la fábrica. No muestran la realidad, sino una fábrica limpia, cuando no lo era. No tenían zapatos y sus ropas eran de muy mala calidad. Sin embargo, en estas fotos, los prisioneros están en forma, bien alimentados y hay una línea de producción limpia. Y eso no era lo que ocurría en Mitterwerk. El cohete V2 estaba compuesto por 17.000 piezas. La mayoría de los componentes, como la unidad de propulsión y el sistema de guía, venían de otras fábricas. El traslado se hacía por rieles o a espaldas de los prisioneros por el túnel A. Después, se almacenaban en las galerías cruzadas. El montaje de cohetes se realizaba en el túnel principal B, que empezaba en el pasillo 21, cubriendo los dos tanques de oxígeno líquido y alcohol con una lámina de metal. Después venía el submontaje de propulsión con la cámara de combustión y las bombas rotatorias. Entonces, los trabajadores acoplaban aletas y hojas de vidrio a la parte de atrás. Por último, el sistema de guía se acoplaba en la cabeza. En el pasillo 39 se pintaba el cohete en colores de camuflaje para que no fuera visto desde el aire. Al final, los cohetes llegaban al pasillo 41, donde una grúa los elevaba en vertical para realizar la prueba giroscópica junto a otras. El andamiaje permitía a los ingenieros inspeccionar todos los cohetes. Las SS y los oficiales del ejército utilizaban tácticas atroces para mantener el orden. Los que supervisaban directamente a los trabajadores eran los capos. Estos no eran presos políticos, sino convictos alemanes que recibían un trato especial por supervisar el montaje. Los castigos eran la horca o las palizas. Las palizas eran constantes. Los capos querían impresionar a las SS y por eso nos pegaban constantemente. La producción aumentó gradualmente de 50 cohetes V2 en enero de 1944 a 437 en el mes de mayo. Pero esta premura en la producción conllevó algunos problemas en su lanzamiento. La mayoría fracasaron ya que eran armas muy complejas. Pudo haber muchas causas de este fracaso, pero la principal fue el sabotaje de los prisioneros. Yo era francés, otros rusos, polacos, pero ninguno de nosotros quería que Alemania ganara la guerra, así que hicimos sabotaje. Yves Peillon, un soldador de la línea de montaje, arriesgó su vida haciendo soldaduras de mala calidad. Los rusos estaban totalmente locos. Orinaban sobre las máquinas. Pero cuando los pillaban, los ahorcaban. Y el domingo siguiente, en lugar de fútbol, veíamos los ahorcamientos.
En la primavera de 1944, Mittelwerk estaba produciendo unos 400 cohetes al mes, 13 al día. En pocos meses, los aliados bombardearon plantas industriales clave, lo que obligó a trasladar la producción del V-2 a Nordhausen. El 8 de septiembre de 1944, los alemanes consiguieron tener suficientes cohetes V-2 para atacar Londres y la recién liberada París. Era la última esperanza de Hitler. El cohete aterrorizó a Londres, una ciudad que estaba cansada de la guerra. A diferencia del V-1, que hizo mucho ruido, el V-2 llegó sin avisar. Durante los siguientes 8 meses, Alemania lanzó 4.300 contraobjetivos aliados. Hitler creía que podría ganar la guerra, pero no, eso no fue posible. El V-2 nunca llegó a ser lo preciso que el ejército pretendía. Aunque mató a 5.000 personas, este proyectil nunca fue una amenaza para ganar la guerra. El V-2 solo podía llevar 1 tonelada de ojiva, por lo que su efectividad era limitada como arma. Sin embargo, como avance tecnológico, supuso toda una transformación. Se dice que Alemania produjo 6.000 cohetes V-2, pero puede que la cifra no se corresponda con la realidad. El Mittelwerk de Nordhausen nunca llegó a producir tal cantidad y hubo muchos cohetes que fueron defectuosos. Creo que Mittelwerk fue una ilusión de los ingenieros que pensaron que era posible construir un cohete de combate que les diera la victoria. El Mittelwerk continuó montando V-2 incluso cuando los aliados estuvieron a pocos kilómetros de la planta. Finalmente, el 5 de abril, los encargados abandonaron la fábrica y evacuaron a los prisioneros sanos del campo Dora. El 11 de abril, la Tercera División Armada de Estados Unidos entró en Dora, y en los túneles subterráneos de Nordhausen descubrieron algo horrible. Miles de cadáveres, víctimas de enfermedades y malnutrición. Algunos habían sido ejecutados por las SS, pero la mayoría habían sido víctimas del bombardeo del ejército británico. Los prisioneros que estaban demasiado enfermos para ser trasladados fueron abandonados allí. La llegada de los aliados significó el fin de la guerra para los prisioneros que quedaron en Dora. No lo puedo describir. Me arrodillé y besé el suelo. Todavía me emociono. Sobrevivimos. Sobrevivimos. Alex Baum fue uno de los afortunados. Consiguió escapar en el caos de la evacuación. Pero el campo Dora acabó con las vidas de 25.000 prisioneros que trabajaron muy duro, pasaron mucha hambre y terminaron ejecutados.